Bueno. Bien. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú, que estás presente en todas partes y que llenas todo. Tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Bueno. Terminamos la secuencia anterior con la exhortación de Jesús de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Nuestra mirada dirigida ante todo al Padre para recibir desde sus dos manos, como dice Ireneo de Lyon, el Hijo y el Espíritu Santo, lo necesario para nuestra subsistencia del cuerpo, del alma y del espíritu. Jesús nos da la primera dirección de nuestra mirada. ¿Recuerdan el versículo del Salmo 25 que vimos al final? Mis ojos miran siempre al Señor, pues Él libra mis pies de la emboscada. Mírame, dame tu gracia, porque soy pobre y estoy solo. Es todo un camino espiritual ese versículo. Mis ojos miran siempre al Señor, que es la dirección de nuestra mirada, de nuestra faz, me gusta más que de nuestra mirada. Pues Él libra mis pies de la emboscada, es la confianza que tenemos en Él. Vivimos en la confianza en Él. Mírame, dame tu gracia, es muéstrame tal cual soy, Señor, porque si no yo no puedo saber la verdad acerca de mí y tampoco puedo saber la verdad acerca de los otros. Y esa gracia, dicen los padres de la iglesia, a veces es muy dolorosa, por eso nos creemos mejores de lo que somos realmente, muchas veces. Y esa es la gracia. Los padres dicen que la gracia es vernos a través de los ojos de Dios, que nos mira tal cual somos, y con su mirada nos dice tal cual estamos. Y finalmente, nuestra actitud, porque soy pobre y estoy solo, el reconocimiento de nuestra soledad, real y mística al mismo tiempo, y espiritual. En esta sexta secuencia Jesús dirige la mirada hacia nuestros hermanos, pero bajo la visión de la justicia del reino. Por eso comienza diciéndonos, no juzguéis para no ser juzgados. Sí, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Jesús nos advierte del peligro y la consecuencia de abandonar la mirada hacia Dios ocupando su lugar en el juicio de los hermanos. Nos advierte con toda claridad que así como hay reciprocidad en el amor a los hermanos, amarás al prójimo como a ti mismo, también hay una reciprocidad en nuestros actos de desamor, ya que seremos juzgados de igual manera, como nos dice el texto. Por eso continúa diciéndonos, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y la viga en el ojo tuyo no lo percibes? ¿Cómo dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo si hay una viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga del ojo tuyo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. La emboscada está en no haber reparado en la mirada de Dios a nosotros mismos antes de mirar a nuestro hermano. Esa mirada condescendiente con nuestras faltas que nubla la mirada hacia los otros. ¿Se acuerdan que Pablo dice, conoceremos como Dios nos conoce? Con estas palabras el Señor puntualiza la hipocresía de juzgar a los otros sin haber hecho el largo y penoso trabajo sobre nosotros mismos, sin haber intentado combatir
en nuestra alma la viga que obstaculiza nuestra mirada y nos impide ver claro para discernir correctamente. El Señor nos previene del juicio hacia los hermanos recordándonos el peligro permanente de caer en la vanidad o el orgullo de creer que podemos ocupar el lugar de Dios, único juez con atributos de juicio y de condena, que sin embargo simplemente corrige y perdona. El Padre Jacques nos da un remedio hermoso para combatirla. El remedio es muy simple, dice el Padre Jacques. Es contemplar largo tiempo el rostro del Señor, Jesús, su servidor crucificado, despreciado, insultado, reducido a la nada, y más aún mirar todo a través de él. Él es el gran fruto de la contemplación del icono de la Santa Faz, del Santo Sudario. Miramos este rostro del Cristo cuyos ojos están cerrados y nos sentimos mirados por él, de una manera tan compasiva, pero dentro de la prueba terrible de su crucifixión y su pasión. Perdemos nuestra vanidad, inmediatamente el personaje se deshincha. Los vanidosos no contemplan a los otros, se contemplan a sí mismos en su propio espejo y quieren ser admirados. Sin embargo, el juicio de los hermanos tiene una función necesaria dentro de la comunidad y está recomendado por el Señor cuando nos habla del Evangelio de los 2 o 3 testigos. Lo citan Mateo y Lucas. El texto de Mateo yo los acorto para nosotros. Si tu hermano peca, vete y repréndelo. A solas, tú con él. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Él sigue después, si no es con uno, con un testigo, después, etcétera, etcétera. Y el de Lucas, que para este caso me parece importante, comienza diciendo, cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si se convierte, perdónalo. Y si pega contra ti 7 veces al día, 7 veces se vuelve hacia ti diciendo me convierto, lo perdonarás. La puesta en práctica de este precepto contiene un riesgo considerable porque parte de la certeza de que tenemos discernimiento y la discreción que los padres denominan diácrisis, para juzgar con rectitud. Según ellos, sin ambas virtudes es imposible un juicio verdadero. Por eso es interesante que Lucas nos haya prevenido diciendo, antes de hablar del juicio y de la corrección fraterna, cuidaos de vosotros mismos. ¿Qué significa esta advertencia? Discernir en el corazón si la intención es ganar al hermano o si es descalificarlo. San Pablo en la epístola a los Gálatas, tiene prevista esta dificultad y aconseja a la comunidad: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, restauradlo con espíritu de mansedumbre, estando atento a ti mismo. Pasa de vosotros al ti, ¿no es cierto? No sea que también tú seas tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se imagina hacer algo, se engaña, porque en realidad no es nada. Es muy interesante porque aclara 3 elementos muy importantes que tienen que estar presentes para la corrección misericordiosa del hermano. Estar animados por el espíritu de mansedumbre, permanecer en el juicio hacia sí mismo y ayudarse mutuamente a soportar las cargas. No sé si después queda ganas de seguir con el juicio del hermano, pues estos 3 pasos. Es importante discernir entre el juicio crítico y el juicio reparador, el juicio edificante, que simplemente constata un hecho determinado.
El Señor nos está hablando de la actitud interior al emitir el juicio, porque corremos el riesgo de juzgar considerándonos superiores, pretenciosos maestros espirituales. Una alta opinión de nosotros mismos entraña dos consecuencias graves: la alabanza personal y la condena hacia los demás, promoviendo, mediante la ilusión, el olvido del lugar de Dios y del nuestro. Jesús nos remite a ver la viga que hay en nuestro ojo, es decir, la visión de nuestro propio pecado. La memoria de nuestro pecado, el recuerdo de lo que ocurre en nosotros, aunque nos duela, es una gracia de Dios, lo que dije al principio, que nos prepara para nuestra propia edificación. Es la luz y la verdad necesarios con anterioridad para posteriormente ver claro y sacar la paja del ojo de nuestro hermano, según las palabras del Señor. Este profundo trabajo sobre sí mismo es el que va a permitir la mirada clara y luminosa que nos permite el juicio edificante y fructífero sobre nuestros hermanos y el discernimiento para no dar lo santo a los perros, ni echar las perlas a los cerdos, como continúa diciendo Jesús. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas ante los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os destrocen. Lo santo es la presencia activa del Espíritu Santo que comunica la santidad, fundamentalmente en los sacramentos, que nos hacen participar de la gracia divina. Y las perlas son el tesoro de esas gracias recibidas guardadas en nuestro corazón, que es, como dijimos anteriormente, donde reside el reino de Dios. Algunos padres ven en los perros a los que han recibido la revelación y luego vuelven a caer en la vida pagana. Se apoyan en un texto del libro de los Proverbios que Pedro cita en su segunda epístola para indicar justamente a los que abandonaron la fe. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella, en esa impureza, y son vencidos, esta situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo que aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito, vuelve el necio a su insensatez. Proverbios 26:11. Y la puerca lavada es revolcarse en el cielo. El texto es 2 Pedro 20:22. Porque no se trata solamente de cultivar y guardar en nuestro corazón, sino también de cultivar y guardar la discreción acerca de los sacramentos y los misterios de la Iglesia, y también de nuestras experiencias espirituales. El Señor nos recuerda el encuentro del Padre en lo secreto, la intimidad que nos permite recibir sus dones, que ahora, luego del largo y penoso trabajo sobre nosotros mismos, podemos compartir con nuestros hermanos para la mutua edificación. Pero es un tesoro que debe mantenerse en silencio porque al mundo y sus habitantes muchas veces el mundo y sus habitantes pueden ser muchas veces nuestros propios amigos o parientes. Hay muchos textos de San Simón el Nuevo Teólogo que habla de eso. Los parientes son el último recurso que tienen para sacarnos de la fe. Entonces los parientes nos hacen sentir culpables, nos dicen, pero vos, a mí me pasó, ¿qué vas a esa iglesia que ni siquiera te pagan? ¿Qué sé yo? Y ve esto y lo otro y lo demás allá. Yo les aseguro que el Señor paga mucho mejor que las comunidades. Y hablo en pesos, no hablo de lo espiritual, la verdad. Manteniendo la relación personal con el Señor, damos un paso hacia la relación comunitaria, comenzando el trabajo de unión de nuestra naturaleza humana fragmentada por el pecado, pero con la consigna de no dar lo santo a los hartos, ni las perlas a los cerdos.
Por eso el Señor va a terminar esta secuencia haciéndonos un resumen de todo lo visto hasta ahora mediante 3 palabras. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá. Si a un hombre de entre vosotros su hijo le pide pan, ¿le da una piedra? Y si le pide un pescado, ¿le da una serpiente? Pero si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre de los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? Por eso todo lo que queréis que os hagan los hombres, también hacedlo vosotros a ellos. Sí, esto es la Torá y los profetas. Teniendo fe en estas palabras del Señor, debemos reconocer que si no recibimos, no encontramos y no se nos abre la puerta, es simplemente porque no pedimos esas cosas buenas que el Padre nos promete dar, ya que el Señor dice: ¿cuánto más vuestro Padre de los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? ¿Y qué es lo bueno que podemos pedir? ¿Qué nos enseñó el Sermón de la Montaña? ¿Qué cosas buenas podemos pedir? En un momento del sermón nos dio 7 pedidos para pedirle al Señor. ¿Se acuerdan cuáles son? Vos, Clara, no digas nada. Padre nuestro de los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos así en la tierra. El pan nuestro substancial dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes entrar en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Hemos visto esos 7 pedidos del Padre Nuestro, y ahora, habiendo caminado como peregrinos, porque se acuerdan que el Padre Nuestro está exactamente en el centro del Sermón de la Montaña, de versículos, en el centro de los versículos. Y ahora, habiendo caminado como peregrinos la audición de las palabras del Señor y habiendo ofrecido la atención y la intención con el rumbo de su voluntad, vemos que en cada precepto dado por Jesús se manifiestan como una teofanía los 7 pedidos del Padre Nuestro. Cada palabra que hemos recibido únicamente se puede cumplir si pedimos con insistencia a Dios como nuestro Padre de los cielos. Ya estamos diciendo quién es nuestro Padre. Que nos dé la fuerza para santificar su nombre, que nos haga dignos de recibir el reino del Espíritu Santo para poder hacer su voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Que en el camino del ayuno desértico de nuestras pasiones recibamos el alimento del pan sustancial, como un nuevo maná, y que alimentados con su cuerpo y su sangre ofrecida para la remisión de nuestros pecados, habiendo sido perdonados por nuestras deudas, perdonemos a nuestros deudores. El Señor nos mueve a una demanda tenaz, insistente, que no incluye los gritos impotentes desde la camilla de los paralíticos, que nos mantiene estables pero indiferentes, seguros pero aislados, camilla en la que permanecemos cómodos pero infecundos. Jesús nos incita a buscar el reino y su justicia para poder colmarlos de las gracias del reino y aprender así nuestras verdaderas prioridades. Finalmente, nuestro pedido al Señor es llamar, golpear la puerta para que se nos abra el reino, pero antes tenemos que abrirle al Señor las puertas de nuestro corazón. Porque Él permanece fiel en su amor incondicional hacia nosotros, que es la Odisea del Apocalipsis.
los reprendo y los corrijo, aunque esté detrás de la puerta, piense en mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿A dónde está el castigo? Una vez abierta la puerta, habiendo la cena prometida con él y con él, en plena intimidad con Dios, aunque seamos malos, como nos dijo hace un rato, sabremos pedirle las cosas buenas que Él nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene el Padre Nuestro, que nosotros rezamos muy automáticamente, ¿no? Los dos caminos. El Señor dice, perdón, entrad por la puerta estrecha. Sí, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Qué estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Cuidaos de los fáciles, vienen a nosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se reconocen uvas de las espinas o higos de los cardos? Así como el árbol bueno hace frutos bellos, y todo árbol malo hace frutos malos. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol podrido llevar bellos frutos. Todo árbol que no hace bello fruto es cortado y echado al fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ven en la pintura las raíces que tiene ese pequeño árbol? El Señor ha concluido en la secuencia anterior con la profundización de los preceptos de la Torá y los profetas. ¿Se acuerdan que la Torá y los profetas se resumen en el doble mandamiento del amor? ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas, dice el Señor. Haciendo un paralelismo con la secuencia anterior, ya que hemos visto que la oración, el ayuno y la limosna son el tránsito experimental que nos encamina hacia el amor de Dios con la oración, hacia el amor al prójimo con la limosna y hacia el amor a sí mismo con el ayuno. Es decir, al cumplimiento de la Torá y los profetas. Hemos recibido el último precepto del Señor, que es la enseñanza, la evangelización que proviene del testimonio. Y ahora entramos en la última secuencia del sermón, que son 17 versículos, cuyo centro exacto de los 17 versículos es la síntesis de la secuencia y también de todo el sermón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nuevamente nos resuenan las palabras del Padre Nuestro. En el centro exacto de los 7 pedidos encontramos las mismas palabras. Hágase tu voluntad. El texto nos habla, perdón, hacer la voluntad del Padre, nos dice el Señor, consiste en la elección de una de las dos puertas, la puerta estrecha. También reside en la elección de uno de los dos caminos, el camino que lleva a la vida. Y en el discernimiento de la palabra del Hijo, que es el árbol bueno, para la reconstrucción de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, que es la casa sobre la roca.
Ya en el Primer Testamento el Señor nos habla de dos caminos. En el momento del cruce del Jordán, hacia la tierra prometida, el Señor nos dice, mira, yo pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si oyes los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas al Señor tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a entrar y poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante los dioses y a darles culto, yo los declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo en cuya posesión vas a entrar al cruzar el Jordán. Pongo hoy como testigos al cielo y la tierra. Te pongo delante de la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, oyendo su voz, uniéndote a Él, pues en eso está tu vida, así como la prolongación de tus días, mientras habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El texto nos habla del cruce del Jordán hacia la tierra prometida y de la promesa de la multiplicación de la vida y la felicidad en esta tierra nueva que iba a ser, o de la muerte y la pérdida de esa tierra. Mientras que Jesús en estos dos primeros versículos nos habla de la puerta estrecha que conduce a la vida y la puerta ancha de la perdición. Ahora ya no se trata solamente de obtener la que Dios nos otorga para vivir y amarlo, y Dios mismo, su vida divina, porque a partir de la encarnación sabemos que la puerta es el Señor mismo que nos dijo, yo soy la puerta, Juan 10:9. Pero Jesús no solo dijo, Jesús no solo es la puerta, sino que también es el camino que conduce a la vida, ya que Él mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así como Jesús veló su divinidad en la encarnación, nosotros debemos despojarnos de todos los añadidos adheridos a nuestro ser durante nuestro camino de alejamiento de Dios. La naturaleza actual, frágil y dependiente, se subalimenta con necesidades inútiles, dependencias innecesarias, reacciones automatizadas, que lejos de transformar las sombras en luz, multiplican las sombras. La puerta es estrecha, el camino exigente, pero no es así el lugar hacia donde nos dirigimos, que es amplio y luminoso. Creo que con esto te respondí, Jorge, sobre la puerta estrecha que habías preguntado el otro día. Así como Jesús veló su divinidad en la encarnación, nosotros debemos despojarnos de todos los añadidos, adheridos a nuestro ser durante nuestro camino de alejamiento de Dios. Perdón, estoy repitiendo. La puerta es estrecha, el camino exigente, pero no es así el lugar hacia donde nos dirigimos, que es amplio y luminoso. Por eso San Juan de San Denis nos dice, mi puerta es estrecha. Estrecha no significa necesariamente sin pecado. Estrecha es una medida, una línea, es el camino. Nuestro espíritu es simple, único. Aquello que está desgarrado, que es cambiante, no le pertenece. Y lo que está fuera de nuestro espíritu no puede aprehender a Dios. Para entrar en contacto con Dios, únicamente Dios debe ser único. La puerta estrecha, el camino angosto, es actuar según nuestro Creador,
que se hizo pobre por la carne en su encarnación, para que nosotros nos hagamos pobres por el Espíritu, en el camino de la deificación. Dios se limita al crearnos, y ese acto nos abre la riqueza inmensa de todo lo creado. Dios se limita en su encarnación, se hace hombre, esconde su divinidad para ilimitarnos en nuestro destino de deificación. La puerta estrecha, el camino angosto, es nuestra limitación, nuestra kenosis, a semejanza del Creador, y la preparación para ser co-creadores con Dios. San Juan de Saint-Denis dice, insistiendo sobre la puerta estrecha, ¿qué es un creador? Es aquel que se limita. El hombre que no se limita no creará jamás y morirá sin hacer nada. En esto consiste el genio y el don específico del hombre. Él se limita creando y en una limitación aparece el trabajo duro, que es más que el análisis. Es la elección del rechazo de ciertas cosas, aunque sean buenas, para conservar una cosa única. Seguidamente el Señor nos previene de los falsos profetas, perdón. Nos da el discernimiento para reconocer a los falsos profetas a través de un conocimiento simple y sencillo de la naturaleza, la verificación del árbol por sus frutos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos afuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hombres sin Torah. Por eso, todo el que oye estas palabras mías y las hace, es semejante a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Desciende la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y caen sobre esta casa, y no cae, pues está fundada sobre la roca. Mas todo el que oye estas palabras mías y no las hace, es semejante a un hombre loco que construyó su casa sobre la arena. Desciende la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y chocan contra esta casa y cae, y es grande su caída. Cuando Jesús termina estas palabras, las multitudes están asombradas de su enseñanza. Sí, les enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el Salmo eclesiástico del séptimo domingo de Pentecostés decimos, el Cristo es el árbol de vida, el demonio es el árbol de muerte. Uno expulsa al hombre del paraíso, el otro introduce al ladrón en el paraíso. Mejor dicho, no lo decimos, lo cantamos. El árbol bueno es el Cristo, el árbol de la cruz, con frutos de resurrección. Oímos la oración, la primera oración del presbítero durante la liturgia que se llama colecta. El presbítero dice, Señor Jesucristo, eres el camino de la verdad, el árbol de vida, y tu iglesia el nuevo paraíso que produce frutos buenos. Te suplicamos, haznos cultivar esos frutos, uniendo nuestra voluntad filial a la voluntad bienamante de tu Padre, en comunión con el Espíritu Santo, que reina contigo en los siglos de los siglos. Amén. El Señor va a concluir el sermón de la montaña mediante la parábola de la casa cimentada sobre la roca o sobre la arena. Nuestra casa es nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El estado actual de nuestro ser, cómo está nuestra casa, es el fruto de nuestra propia construcción.
Y esa construcción ante todo tiene una base de apoyo, un cimiento. Y de ese cimiento depende la solidez que asegure la estabilidad de la casa. La casa cimentada sobre la arena está apoyada sobre muchas piedritas. Saben que la arena es un montón de piedritas muy chiquitas. Como nos dice San Ireneo, en un terreno poco firme, movible y pantanoso. Son los hombres que construyen la vida y el ser multiplicando los deseos, las distracciones, que son esas piedras que lo debilitan y lo esclavizan. Utilizamos nuestro ser como si fuéramos dueños de nuestro cuerpo y nuestra alma, olvidándonos que el Señor es nuestro creador y que nos ha confiado el cuerpo, el alma y el espíritu para que sean templo del Espíritu Santo. San Juan de San Denis nos dice: comprender que el cuerpo y la vida son un don de Dios, que pertenecen a Dios, nos conduce a una belleza inimaginable. Pertenecerse a usted mismo lo hará constantemente ávido de placeres diversos, pero saber que no es de su exhaustiva propiedad hará de usted un ser vuelto hacia aquel que es nuestro maestro. Construir la casa sobre la roca es edificarnos sobre una sola piedra, que no es algo, sino que es también, como todos los ejemplos que vimos hasta ahora, es alguien. Nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Padre en el Espíritu Santo. La iglesia está construyéndose sobre la piedra angular que es el Cristo, como dice San Pablo. Cada miembro de la iglesia debería estar construyendo dentro y fuera de la iglesia sobre esa piedra angular que es Dios mismo. Es según estas últimas palabras del Señor la diferencia, como Él dice, entre ser un loco o ser un sabio, entre ser construido o ser destruido. En estas últimas palabras el Señor nos impulsa a la acción, abrir la puerta, entrar, caminar el camino, ejercer el discernimiento, hacer bellos frutos, hacer la voluntad del Padre, en síntesis, construir la casa sobre la roca. Es una tarea con dos movimientos simultáneos. No se trata ni de hacer sin la presencia divina, buscando la virtud, cuyo resultado es ser desconocidos para el Señor, aunque nuestros actos sean una profecía. ¿Se acuerda? En tu nombre hemos hecho milagros. Jamás os conocí, dice el Señor. El exorcismo y los milagros. Ni de quedarnos paralizados en la contemplación, permaneciendo en las tiendas que Pedro quería construir en la transfiguración del Señor. Por eso podemos hacer una pequeña conclusión del Sermón de la Montaña, muy simple. Indiferentes al abismo de la vida divina y privados del silencio reparador y edificante del Espíritu, la mayoría de los habitantes de la tierra. La mayoría de la humanidad se ha sumergido en el precipicio de los deseos del alma, multiplicando los ruidos y la mudez en la vida que llevan a la angustia y al desasosiego. El camino de retorno es muy difícil. Va a ser necesario permanecer contra toda evidencia para los cristianos, exterior en cada palabra del Señor, multiplicando tosudamente, insistentemente los intentos y las derrotas hasta que algunos actos se adhieran a nuestra carne y sean testimonio elocuente de su vida divina en nosotros, un poquito aunque sea. Tosudamente caer, levantarse, caer, levantarse. El Padre nos verá desde lejos, se conmoverá de nuestra extrema debilidad y lentitud, y estrechando las distancias nos abrazará con su amor de entrañas, palabra del Señor en la parábola del Hijo Pródigo. Se levanta, viene hacia su Padre, está todavía lejos, su Padre lo ve, sus entrañas se conmueven de misericordia, corre, se le echa al cuello y lo besa cariñosamente.
El Señor ha trazado con su enseñanza el icono del hombre que Él espera de nosotros. Pobre, manso, valiente, enriquecido con el tesoro de los que no poseen nada, salvo la mirada del Padre. Nadie que se considere cristiano puede ignorar estas palabras del Señor. Por eso es necesario que nuestras entrañas se conmuevan y nos muevan, porque en la acción está el conocimiento verdadero. Haciendo aprendemos con el corazón y no con la mente, y haciendo la voluntad de Dios conocemos verdaderamente y nos desembarazamos del escepticismo ateo con el que muchos cristianos de hoy anestesian los mandamientos de Cristo, diciendo que no se pueden hacer. Con esta nueva instrucción del Señor, Él nos viene a liberar de nuestro escondite. Primer acto del pecado, esconderse de Dios. Tuve miedo y me escondí, dice Adán. Para que desde la desnudez, estoy desnudo y me escondí, de la obediencia libre a su voluntad, tengamos fe en la fe que Él tiene en nosotros. Esto que nos parece imposible, Él dice y nos dice que es posible. Ustedes lo pueden hacer, pero no lo pueden hacer solos, con actos voluntaristas. Es necesario entonces que para salir de la comodidad del encierro temeroso y de la peligrosidad autosuficiente, busquemos denodadamente la cercanía de Dios, su perdón, su compasión, su amor maternal. Porque entrando en la intimidad del acuerdo secreto con el Señor, habitando en el silencio resonante de su presencia, moldeados con sus manos por las palabras de la oración del Padre, vamos a renacer como almas verdaderamente vivientes. Dice Abraham Heschel: ser humano es una novedad, no una mera repetición o extensión del pasado, sino una anticipación de lo que está por suceder. Ser humano es una sorpresa, no una conclusión previsible. Una persona tiene la capacidad de crear acontecimientos. Cada persona es una revelación, un ejemplo de exclusividad. Un ser humano no solamente tiene cuerpo, sino que tiene rostro. Cada uno de nosotros tiene un rostro detrás de la máscara que esconde su presencia. En el rostro que contiene nuestro nombre es el rostro que contiene nuestro nombre. El nombre en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen uno con nosotros. Y ante su rostro se va calmando pausadamente nuestra sed del Dios vivo.
Yo les agradezco profundamente la atención que tuvieron todo este tiempo. Profundamente se los agradezco. Les agradezco profundamente el silencio. El silencio durante y el silencio al final. Es un regalo hermosísimo, ese silencio. En el que las palabras descienden al corazón. Y el corazón es silencioso, pero habla. Así que para mí fue hermoso, estas reuniones fueron hermosas. Sé que les han llegado dentro de las posibilidades que tengo. Y bueno, les agradecería que me den una bendición, ustedes y a mí. Con las manos, ¿eh? Y todo. Y así nos despidamos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Padre Enrique. Amén. Que Dios te enseñe a amar con total desinterés por este ego, por este plano que nos hace sufrir. Por favor. Muchas gracias y que recibas bendiciones infinitas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre Enrique. Gracias. Gracias, Enrique.